Muy bien. No, Estamos no lo viendo. encuentro, no lo encuentro. Ah, Ah, ¿cómo hago para ver mi escritorio? mira, ya no estás compartiendo pantalla. Entonces, deja de compartir porque me parece. Ok, Vamos a hacer lo siguiente. Espérame. Vamos a hacer lo siguiente. Eh, abre primero tu presentación en tu computadora en PowerPoint. Ya que la tengas abierta, ahora compartimos pantalla. ¿Sale? ok, bien. Pues gracias, Oscar. Ya estamos viendo que ya estamos por Facebook. Gracias, Oscar, por el soporte que nos estás dando y gracias a Betsabet de Sí. servicios de video que también nos acompaña el día de hoy. Muy bien, ya ¿Lo está. logré? Ok, Sí, perfecto. muy bien. Entonces ahora manda a hacer que la pantalla sea grande ahí en el PowerPoint para que la veamos todos. Nada más ese es el otro. Muy bien. Ahora vamos a ver, trata de cambiar la siguiente imagen para que tus botones se activen. Ahí está Sí, perfecto. Entonces, lo que pasa es que perfecto. luego se entran como en un estado de que no quieren seguir. Sí, Entonces eso así es. hace que el ponente se presione un poco y bueno, pues la idea no es así porque eres nuestra invitada del día de hoy. Ya está con nosotros Adriana, la doctora Adriana Macías. Muy buenas tardes Hola, buenas y qué tardes. bueno que nos Hola, Adriana, acompañas ¿qué el tal? ¿Cómo día estás, de Liz? ¿Ya hoy. lista? Ya lista. Perdón. Es que todo pasa así como caótico con la tecnología al final, ¿verdad? Sí, Y lo no me dejaba sé, lo entrar. sé. Y siempre Pero me Bueno, había tocado estar nada más de oyente en el Zoom. Entonces, por eso te decía, no sé compartir en Zoom, Pero a pero bueno, ver, no está tan complicado, es casi igual que todo lo demás, creo. Pero no, sí está fácil. Yo creo que ya le agarraste la onda, ¿verdad? eso espero, eso espero. No, sí, vas a ver. mira, te explicamos, Elizabeth, cómo va a estar el asunto. Lisbeth. Ver, Perdón, Lisbeth, ay, Lisbeth, te platico rápido. Mira, Lisbeth, el asunto va a ser, yo presento el espacio, le doy la palabra a Adriana para que presente tu pequeño CV, un breve resumen, y posteriormente damos paso a tu conferencia que amablemente aceptaste nuestra invitación y estamos muy agradecidos. no, Y gracias a usted. después, gracias a ti por estar aquí el día de hoy. Y después vamos a leer las lecturas en Facebook, las preguntas y en esta sala las preguntas. Y vas a ver que nuestros invitados y la gente que siga a nuestros invitados hacen muchas preguntas y muy interesantes, claro, con respecto a esta conferencia. Entonces, pues ya marcamos que son las 2. ¿Tú estás ya preparada, doctora Lisbeth? Sí, ¿Tienes yo ya, agua? ¿Tienes todo? sí, Oh, muy todo. bien. Entonces, Adriana, tú me dices, damos el banderazo, ya estamos por Facebook en vivo desde Vinculación. Agradecemos a todas las personas que nos Muy bien. acompañan desde Facebook. Tú me dices, Adriana, tú cuando me digas, damos el banderazo. Este, estamos ya grabando, ¿verdad? ¿Sí? Ya Sí, estamos ¿verdad? grabando. Sí, Entonces ya, sí, pues ya, cuando tú muy bien. quieras. Ujú. Pues vamos a dar el banderazo. Ya tenemos 16 participantes aquí. Nada más les invitamos que la gente que se vaya incorporando, todavía servicios de bibliotecas por ahí nos dan un margen de entrada. Y esto lo hacemos para estos ataques cibernéticos que se han ido presentando. Entonces se hace, digamos, el acceso se interrumpe, pero podemos por vía Facebook, ¿no?
nos pueden seguir. Pues adelante y vamos a comenzar a la 1, a las 2 y a las 3. Pues bienvenidos a este ciclo de conferencias de la arqueología del norte y zonas anexas, organizada por la Universidad Autónoma de Zacatecas, representada por la doctora Adriana Macías, y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, representada por su servidor. Y el día de hoy tenemos una problemática muy, muy interesante. Agradecemos muchísimo a la doctora Lisbeth Pérez Álvarez del Centro INA de Guanajuato, que hasta allá nos conectamos, nuestro querido y hermano estado de Guanajuato, donde la arqueología producen mucho, me impresiona mucho la productividad que tienen, y eso es muy bueno porque muchos de nuestros estudiantes incluso se han acercado a hacer servicios sociales, prácticas profesionales allá en Guanajuato. Sin más, le damos la bienvenida y le Gracias, pasamos muy los amable. micrófonos a la doctora Adriana. Adelante, Adriana. Hola, buenas tardes. Pues un gusto otra vez de estar aquí con ustedes y mucho más de tener como invitada a Lisbeth. Bueno, tengo el placer de conocerla de ya tiempo atrás y pues de ver mucho de su trabajo y van a ver que es un trabajo súper interesante que nos va a enriquecer mucho sobre el conocimiento de lo que es el norte. Ella ha hecho mucho trabajo de recorrido, entonces básicamente conoce el paisaje, conoce los contextos, van a ver cómo nos empieza a transportar en el espacio y eso es algo como muy rico en este tipo de trabajos. Decíamos, bueno, lo que estamos aprendiendo en este ciclo es un poco, un mucho de lo que se hace en el norte y de cómo las diferentes propuestas están tratando de digamos, de resolver problemas, de caracterizar otras nuevas vistas de lo que los norteños fueron y somos. Y pues bueno, Lisbeth nos va a enseñar con su trabajo cómo los norteños hacemos un montón de cosas desde campo como arqueólogos y cómo hay mucho que hacer desde o reconstruir desde la arqueología. Entonces, para no entretenernos mucho en lo que yo diga, más bien irnos al grano con nuestra invitada, voy a leerles un poquito de una reseña de su resumen curricular para que cuando de nuevo tengan la oportunidad de ver algún trabajo de ella, pues bueno, sepan de lo que están hablando y pues puedan acercarse también a ella en cualquier momento de, pues no sé, algún tema de investigación, duda o propuesta también, eso es importante, ¿verdad? Bueno, la arqueóloga Lisbeth Pérez Álvarez es licenciada en arqueología por la Universidad Autónoma de Zacatecas, maestra en arqueología por el Colegio de Michoacán y doctora en estudios mesoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue docente investigador de la licenciatura de arqueología de la Universidad Autónoma de Zacatecas del 2008 al 2017, en donde se interesó en las líneas de investigación de patrones de asentamiento y sistemas de intercambio prehispánico. Desde febrero del 2018 está adscrita a la sección de arqueología del Centro INA Guanajuato, en donde desarrolla un proyecto de investigación dirigido a la definición cronológica del Bajío y a la problemática del desarrollo de la complejidad social y las teorías explicativas vinculadas a las sociedades sedentarias del clásico y el epiclásico. Y pues bueno, los dejamos con Liz y recuerden que la dinámica es que en cualquier momento que tengan alguna duda, comentario, también algún saludo, pues lo vayan poniendo durante la charla, ya sea en el chat de Zoom o en el Facebook, y al final se los haremos llegar a Liz, a la invitada iba a decir, pero a Liz, lo sonó medio fuerte. Sí. Bueno, aquí estamos, y bienvenida Liz. Muchísimas gracias. Un gusto estar aquí. Gracias a Gilberto y Adriana por la presentación. Me impresiona un poco. Espero que en realidad mi conferencia no les parezca que demerita esa presentación. Probablemente sí, les voy a decir por qué. En realidad es una presentación muy modesta, lo digo con total honestidad, porque es un tema que yo comencé a trabajar en Zacatecas hace muchos años, cuando estaba adscrita a la universidad. Pero bueno,
el cambio a Guanajuato hizo que parara totalmente ese, ni siquiera llegó a ser un proyecto, en verdad ni siquiera llegó a ser un proyecto, era solamente, empezábamos solamente un grupo de alumnos de la UAS y yo empezábamos a ver qué podíamos hacer en ese espacio del que ahora les hablaré, tratando de darle un poco de forma. Bueno, sin más, comienzo y sí les quiero hacer hincapié en eso, que no llegó a ser esto un proyecto de investigación como tal. Espero retomarlo en algún momento. Espero que los alumnos que en algún momento se interesaron sigan interesados o que de hecho haya nuevos alumnos interesados, pero sí me siento en mucha desventaja porque hay proyectos alrededor de este espacio del que yo les hablaré que en los últimos tiempos han tenido un avance impresionante, cosa que me da mucho gusto además, porque un proyecto de esos es de la universidad. Entonces, bueno, yo me siento muy orgullosa, aunque ya no sea parte de la universidad, pero pues, ustedes saben que parte de mi corazón se quedó allá y bueno, en el norte en sí. Y es de este pequeño espacio del que ahora les hablaré. Bueno, eh, el título de la conferencia, el título de la charla hace alusión al altiplano. El altiplano o el concepto de altiplano en realidad es un concepto que según los geógrafos ya está en desuso, ya no lo quieren usar. Ahora usan las provincias fisiográficas y bueno, argumentan que el concepto de altiplano o altiplanicie en realidad es ambiguo, aunque en la arqueología se sigue utilizando. Yo particularmente lo sigo utilizando porque para los geógrafos puede ser ambiguo, pero para mí, pues yo lo tengo muy claro en dónde estoy y lo que es el altiplano. Entonces, no soy la única que lo sigue usando en arqueología, muchos arqueólogos lo siguen utilizando, pero bueno, sí quería comenzar con esta aclaración por si hay alguno de ustedes que haya escuchado que este término de altiplanicie o altiplano mexicano está en desuso. Entonces, bueno, estamos ubicados aquí, en esta parte. ¿Okay? La Sierra Madre Oriental y la Sierra Madre Occidental, y en medio, obviamente, el altiplano, esa gran planicie que se extiende desde el eje volcánico transversal hacia el norte del país. Otro mapita de ubicación, tengo varios mapitas de estos porque no encuentro, hasta ahorita, no encuentro otra manera de caracterizar este espacio. Porque ustedes van a ver un poco más adelante que tenemos muy poco. Entonces necesitamos caracterizarlo desde todos los frentes, ¿no? Bueno, este es otro mapa nada más para ubicar la altiplanicie septentrional, la altiplanicie meridional, y estas franjas que ustedes ven aquí son las demarcaciones o los límites famosos de Mesoamérica. Este para el primer milenio, y el límite que encontraron los españoles a su llegada, ¿sí? Entonces, bueno, sobre todo este límite, ustedes saben que siempre ha estado dudosamente vinculado al trópico de Cáncer, pero es un tema en el que no entraremos en esta ocasión. Entonces, bueno, si queremos ser muy estrictos en los términos geográficos en los que estamos ubicados, podemos decir que estamos ubicados aquí, ¿sí? En la mesa del centro, ¿sí? En la subprovincia de Sierras y Llanuras del Norte. En esta parte nos vamos a ubicar, ¿sí? Entonces, bueno, eso solamente para ser un poquito más precisos en los conceptos que estamos utilizando y en dónde estamos ubicados. Este es el estado de Zacatecas y nosotros nos ubicaremos aquí, en este espacio. Como ven, acá está la Sierra Madre Occidental, con importantes culturas sedentarias, y hacia acá está la Sierra Madre Occidental, también cuna de cazadores-recolectores. Otra vez este mapita, nada más para ubicarnos. Obviamente faltan muchos sitios de los que ustedes conocen, sobre todo en este espacio, pero puse los más representativos para que ustedes más o menos sepan en dónde estamos. Este es Altavista, este es Ferrería,
y me interesa mucho que ubiquen este espacio, este pequeño espacio que está aquí, no sé si lo alcancen a ver en sus computadoras, número 35, es un área de cazadores-recolectores ubicada en Fresnillo, Zacatecas. Y esta otra de acá, clasificada con el número 34, es un área de cazadores-recolectores en Concepción del Oro. Y estas son las cuevas de La Paila y La Candelaria. Nosotros nos vamos a ubicar más o menos en este espacio. Entonces, bueno, también quería comentarles que no parte, este trabajo no parte del objetivo de conceptualizar o de problematizar, más bien, sí, mejor, problematizar conceptos ya muy, como decimos, muy manoseados en la arqueología, como el concepto de la Gran Chichimeca. Sí, no considero, no lo estoy criticando el concepto, no considero que esté en desuso, no. De hecho, precisamente porque no tengo en estos momentos una postura al respecto, por lo que todos los nuevos datos nos están enseñando, es que prefiero no utilizarlo. En realidad, ni siquiera, sinceramente, ni siquiera me ayuda en mi trabajo a definir mi área de estudio o a caracterizarla. Entonces, bueno, ya centrándonos un poco más, yendo de macro a micros y centrándonos un poco más en el área de interés y en esta parte del altiplano que nos interesa, hacemos un acercamiento de estas dos áreas. Este proyecto, esta marca que ven acá, del PACPAN, probablemente muchos de ustedes lo conozcan, es el proyecto arqueológico de los cazadores del Pleistoceno del Altiplano Norte, ¿sí? Dirigido por Ciprián Ardeleán de la Universidad de Zacatecas, ¿sí? Quien actualmente, actualmente y un poco de tiempo atrás ha mostrado importantes avances respecto a la caracterización de los cazadores recolectores del área de Concepción del Oro y anexas. En esta otra demarcación, me interesa que ustedes vean que esta área ha sido ya trabajada también en su momento, en los 50s o 60s, fue trabajada por Walter Taylor, ¿sí? Él hizo un recorrido tratando de buscar sitios que estuvieran asociados sobre todo con la cultura chalchihuites, ¿sí? Pero fundamentalmente encontró más bien la presencia de grupos de cazadores-recolectores, los que desgraciadamente al parecer pues no le interesaban mucho porque dejó muy pocos registros, no hay ninguna publicación de Walter Taylor, no hay dibujos de los sitios, no hay dibujos de los materiales, de toda la lítica que encontró. Entonces sabemos que encontró sitios de cazadores-recolectores, pero en realidad no los conocemos. Entonces, bueno, nos vamos ya acercando un poco más al área que me interesa tratar. No pierdan de vista que aquí estamos en Concepción, Concepción del Oro, proyecto PACPAN, y acá un sitio que ya fue trabajado por Walter Taylor y que hace poco tiempo relativamente empezó también a ser retomado por Carlos Torreblanca, el arqueólogo Carlos Torreblanca, adscrito al Centro INAH Zacatecas. Más adelante vamos a ver un poco más de su trabajo. Bueno, ¿cuáles fueron estos proyectos de cazadores-recolectores en el norte de Zacatecas, específicamente de Zacatecas? Como les comentaba, el proyecto de Walter Taylor en el Valle de Trujillo, que está en el municipio de Fresnillo, Zacatecas. Ciprián Ardeleán y Juan Ignacio Macías Quintero, del proyecto arqueológico Cazadores del Pleistoceno, en el Altiplano Norte desde 2010. Y otra vez Carlos Torreblanca, trabajando más o menos la misma área que ya había recorrido Walter Taylor, pero él pretende enfocarse más bien en la cuenca del río Aguanaval, siguiendo esta cuenca hacia el norte. Tengo entendido que hasta este momento, bueno, su contribución abarca el Valle de Trujillo. Cabe señalar que el Valle de Trujillo, o el nombre se desprende del río Trujillo, pero es el río Aguanaval.
¿sí? El río Aguanaval recibe diferentes nombres en todo su trayecto. Entonces, aquí en Fresnillo se llama Río Trujillo, en Río Grande se llama Río Grande, pero es el mismo río Aguanaval, y así sigue bordeando todo el límite entre Zacatecas y Durango, ¿sí? Ese es el río Aguanaval y su importancia. Entonces, corre hacia el norte, desemboca en la comarca lagunera, desembocaba en la laguna de Viesca, actualmente seca, pero sus aguas se derraman en la comarca. ¿Cuál es nuestra área de interés? El área que va del actual municipio de Río Grande hasta Cuencamé, Durango. Toda esta área. Ubicándonos otra vez, aquí está el área reconocida por Taylor y por Torreblanca. Acá está el proyecto de la Universidad de Zacatecas, y el área que a mí me interesa conocer es esta que abarca Río Grande, el municipio de Francisco R. Murguía, alias Nieves, todos lo conocemos así como Nieves, Zacatecas, y todo lo que hay a su paso, Juan Aldama, Santa Clara, Durango, hasta llegar a Cuencamé. Toda esta área que está exactamente en el interior del altiplano norteño. Otro acercamiento del área de estudio es solamente un acercamiento de lo anterior. Y bueno, me interesa que vean que hay varias lagunas. En todos estos globitos hay lagunas, algunas muy modestas, algunas de gran importancia, como esta y como esta. Sí, en un momento vamos a ver por qué son tan importantes, que seguramente ustedes pues ya lo saben. Acá está Sombrerete para otra referencia. Y aquí está el río Aguanaval. En un momento pues confluye con el Nazas, ¿sí? Bueno, primero creo que aquí Ok, regresamos entonces. ¿Qué hizo Taylor en el Valle de Trujillo y de Río Grande? Bueno, en realidad él se enfocó, como les comentaba, en la búsqueda de sitios con filiación mesoamericana, específicamente relacionados con chalchihuites, ¿no? Sobre todo por Kelly, porque él estaba participando en un proyecto dirigido con Kelly, buscando precisamente la frontera entre los grupos sedentarios y lo que ellos decían todavía, la Gran Chichimeca. Bueno, ellos proponen que este espacio es de frontera, pero es muy evidente en su trabajo que en realidad estaban registrando los sitios que tuvieran que ver con chalchihuites y estaban dejando un poco de lado los sitios que fueran campamentos. Entonces, insisto, esto, bueno, nos ha hecho como que haya ese hueco de información a pesar de que recorrieron el área. Carlos Torreblanca, que retoma también su trabajo en esta área. Bueno, él hace un reconocimiento en Fresnillo, así como registro de colecciones, y establece 4 tipos de sitios para esta área. Sitios paleontológicos, sitios con manifestaciones rupestres, sitios arqueológicos con estructuras, que son prácticamente solamente hileras de laja, que él sugiere que corresponden a los cimientos de otro tipo de construcción, y sitios con concentración de materiales. Estos son los 4 tipos de sitios que él encuentra en Fresnillo. Bueno, en el trabajo, en los trabajos que consulté, no encontré tampoco dibujos de los sitios. Entonces, bueno, adelante trataremos de hacer una asociación aún con esta ausencia. Los materiales que encuentra Carlos en Fresnillo. Bueno, esta es una captura, es una foto de su libro tal cual él lo presenta. Podemos ver que básicamente es lítica, ¿sí? Lo que tenemos en toda esta región. Son puntas tipo Lerma, tipo Zorra, tipo Caracara, tipo Marcos, tipo Padre, tipo Jung,
tipo, ahí no alcanzo a ver cuál, ustedes seguramente sí lo ven, de este lado. Estas dos. No los escucho, pero ustedes sí lo ven. Las tipo Cameron, las Fresno y las Figueroa, ¿sí? Y otras más, como las Catán, las Matamoros, y figurillas de distintas formas, ¿sí? Y raspadores Coahuila también, que se extienden, como sabemos, incluso hasta los sitios del Túnel Grande. Los raspadores, los coahuilos, los famosos coahuilos han sido encontrados en el Túnel Grande también, en sitios sedentarios. Esta es la referencia de Carlos, en donde pone estas imágenes. Y bueno, el proyecto, el PACPAN, el famoso PACPAN, en realidad ha sido uno de los proyectos que más ha aportado ya el conocimiento de estas sociedades en el área que estamos, en la que estamos interesados. Muchos arqueólogos, no es que estemos trabajando en ella actualmente, pero estamos interesados y estamos a la espera de saber sus datos. Y bueno, yo la verdad estoy impresionada por la cantidad de información que han producido y porque han excavado mucho. En realidad, gran mérito, uno de los grandes méritos de su trabajo es eso, que sus datos proceden de excavación. No todos tenemos esa oportunidad. Ellos la han buscado y bueno, los datos que nos presentan son de contextos primarios, lo cual es bastante loable, ¿no? Eh, estos datos que nos presenta aquí Vladimir Huerta, que está o estuvo, no sé en realidad, dentro del proyecto dirigido por Ardelean. Y bueno, él presenta una de las tipologías más completas que tenemos para, pues incluso para el norte de México, ¿sí? De todas las puntas de flecha, toda la lítica que encuentran en la región esta de Concepción del Oro. Entonces, bueno, yo creo que sin duda va a ser o está siendo un referente importante para las puntas de flecha que nos encontramos de pronto, incluso en las colecciones particulares, pues por lo menos tener una noción y poder más o menos contextualizar al respecto o con base en el trabajo de Huerta Arellano. Ahora, ¿por qué la delimitación de esta área? El área que les mostraba, esta área que va de Cuencamé a Río Grande. ¿Por qué? ¿Por qué me interesa esa delimitación? Pues otra vez, para llenar ese espacio vacío, como lo dice el nombre de la ponencia. Yo creo que todo alrededor ya se está llenando de información, afortunadamente. Ya está el proyecto de Ciprián, está el proyecto, no sé si ya sea un proyecto, pero sé que él está trabajando que Torreblanca está trabajando en el área, en esta área que corresponde a Fresnillo o mejor aún al Aguanaval, al río Aguanaval. Al norte, por supuesto, tenemos todo el Coahuila, bueno, el complejo de cuevas mortuorias, ya trabajado, el Bolsón de Mapimí también ya trabajado. Más al norte tenemos las cuevas trabajadas por Gerd Illing y Turpin. Entonces, bueno, yo me sigo preguntando qué pasó aquí. No sabemos qué pasó ahí. Y en realidad, lo poco que encontramos, que llegamos a encontrar en esos incipientes recorridos de superficie, no se parece mucho a lo que hay acá, a esas estructuras muy modestas que encuentra tanto Taylor como Torreblanca y que asocian a la cultura chalchihuites. Tampoco tenemos los grandes complejos líticos o de campamentos como encuentran acá en Concepción del Oro, y tampoco tenemos esos complejos como el Jora-Mairán que encuentran hacia acá, hacia Coahuila. Creo que aquí, en realidad, y haciendo honor a la verdad, la cultura o el desarrollo cultural probablemente fue más modesto, o quizá mi idea se deriva de que no hemos buscado más, no ha habido un proyecto que busque más y que
que nos indique que tenemos complejos de materiales como hay en los alrededores, ¿sí? Y bueno, ese es uno de los motivos, que no sabemos qué hay aquí, no se parece a lo que hay hacia acá, hacia la Sierra de Madre Occidental y las culturas asociadas a Chalchihuites, ¿sí? Y tampoco se parece a los complejos de cazadores-recolectores que hay hacia la Sierra Madre Oriental. Entonces, ¿qué tenemos aquí en esta parte del altiplano? Otro de los motivos. La región de interés es un corredor allende al agua naval que va, bueno, como ustedes ya vieron, desde Río Grande hasta Cuencamé Durango. Y nos detenemos en Cuencamé para no entrar a la comarca lagunera, para tratar de ir paso a pasito y antes de tratar de hacer una relación o de querer meter a fuerza los datos en la famosa cultura del desierto o en los complejos Coahuila, en los complejos Joramairán, etcétera, yo quisiera en realidad saber, partir de datos muy concretos en campo y saber precisamente primero qué hay aquí. Insisto, sin llegar hacia acá, hacia la Sierra Madre Oriental o hacia la Sierra Madre Occidental, y por tanto Chalchihuites, y sin llegar acá a la comarca lagunera. Bueno, aquí una definición, una apreciación importante es que, bueno, a pesar de que estamos en un clima árido, el suelo del área que les he mostrado es muy fértil hasta la actualidad. Normalmente la gente piensa que pasando el trópico de Cáncer, todo se vuelve desierto y es imposible ya sembrar un grano de maíz, etcétera. Pero no es así. Como ustedes saben, el medio ambiente se compone de muchos factores, no solamente del clima o la vegetación. En esta área que les he mostrado, a pesar de que el clima es árido y que la vegetación es poca, ¿sí? El suelo es muy fértil, ¿sí? Toda esta área que es irrigada por el agua naval, en realidad es muy fértil hasta la actualidad, lo cual nos puede hacer suponer que, bueno, también en épocas pasadas fue igual de fértil, presumiblemente, y que las crónicas históricas pues tienen algo de razón cuando dicen que las sociedades o que los chichimecas que sembraban esporádicamente llegaban hasta Cuencamé Durango. Este es Cuencamé Durango, ¿de acuerdo? Al encontrarse en el medio de las dos sierras madre, es una región con muchas, pero pequeñas microcuencas, en donde podemos encontrar estos nichos arqueológicos compuestos por algunas concentraciones de materiales. Perdón, compuestos por lagunas y concentraciones de materiales. Los cuerpos de agua que podemos observar aquí son pequeños y, bueno, con algunas pocas lagunas de importancia. Bueno, es lógico pensar que las lagunas continuamente, entre comillas, se desecan y lo que era una laguna dentro de 2 siglos ya no lo es, etcétera. Pero es importante destacar que en esta área, las lagunas que hemos encontrado invariablemente están asociadas a concentraciones de materiales, ¿sí? De material lítico, únicamente material lítico. Entonces, bueno, eso nos hace suponer que en realidad estas lagunas sí han pervivido durante siglos o, no sé, tal vez milenios. Hasta ahora no hay, bueno, nosotros, el grupo de alumnos que me ayudó en su momento a recorrer esta área, no hemos hecho análisis de materiales en laboratorio, principalmente porque obviamente al no ser un proyecto, pues no pudimos levantar material. Todo lo vimos in situ y algunas colecciones, que tampoco fue un registro porque no teníamos un proyecto, sino solamente la documentación, ¿sí? De estas colecciones particulares y también de museos comunitarios, sobre todo en los municipios de Juan Aldama, Nieves y Cuencamé.
que es más o menos en donde se realizaron también algunos recorridos de superficie, que les mostraré un poco más adelante. Bueno, aquí un comercial, sobre todo gracias a Luis Carlos, a Charlie, su invaluable ayuda en campo. ¿Qué materiales encontramos? Aquí estamos revisando una colección particular de nieves Zacatecas. Y bueno, aquí algunos de los nombres, ustedes ven signos de interrogación, pues sí, porque en realidad no es un material muy bien analizado. Todo fue hacia una primera vista, entonces seguramente habrá entre ustedes alguien que sepa mucho de lítica y que me corrija esta incipiente tipología, pero bueno, fue un intento en el momento, insisto, no tenemos los materiales en nuestro poder. Seguimos con los materiales de nieves, como ustedes ven, son en realidad muy interesantes. Y bueno, el tamaño de estos materiales también nos hace suponer lo que les decía al principio, que no se trata de grupos de cazadores muy complejos y muy antiguos, no prehistóricos. Seguramente son ya del después de Cristo para acá, ¿no? Ya chichimecas, casi a la llegada de los españoles. Sobre todo lo digo por el tamaño de los materiales, por las dimensiones. Seguimos con los materiales de nieves y bueno, este platito pues no es mío, yo no los puse ahí, es de una colección particular y no me dejaron quitarlos para la foto. Es nada más para que ustedes vayan viendo los tipos de materiales que hay. Los materiales de nieves en particular de nieves y que han encontrado en cuevas, no solamente en planicie o en llanos, perdón, son muy interesantes y muy sui generis. Yo sé que esta pipa es una pipa, yo sé que parece como que de esas compradas en las artesanías, pero en realidad es una pipa de piedra. Entonces, eso me hizo mucho dudar de que, pues, probablemente no sea una falsificación. Recordemos que en realidad en el noreste de México circulan pipas de piedra que aparentemente o presumiblemente van del Mississippi. Entonces, bueno, no quiero decir que Nieves tuvo contacto con el Mississippi, pero bueno, alguna vez vi una tipología de las pipas del Mississippi y en realidad hay un tipo que se parece mucho a esta. Y les digo, lo más particular de esta pipa es que es de piedra. Que yo sepa actualmente, pues no hay artesanos, no hay quien haga pipas de piedra, ni actualmente ni en la época prehispánica. Y acá tenemos un cuenco también muy interesante. Yo nunca había visto otro así. También es de piedra. No sé, lo interesante de esto es que es de piedra, sí, es lítica. No, nada es de cerámica. Aquí tenemos un mortero. Y bueno, los materiales de Santa Clara Durango, que son, yo creo, así a simple vista, muy parecidos a los que les presenté de Nieves. Sí debe de haber considerables diferencias, pero en términos generales yo creo que los tipos podrían llegar a ser muy parecidos. En realidad son colecciones bastante grandes, ¿eh? Estoy eligiendo solamente algunas fotos porque pues no tenemos todo el día, pero son colecciones impresionantes, sobre todo una de las colecciones de nieves. Hicimos una cuenta así muy rápida y muy superficial, pero fácil debe de tener esa persona unas 10,000 piezas. De verdad, unas 10,000 piezas. Todo, tiene una casa bastante grande y toda su casa está llena en todas las habitaciones, todas las paredes, tiene costales de puntas de flecha. Entonces, si ustedes van a Nieves y no ven nada, no crean que es porque no había nada. Ya se las llevaron todas. Es lo malo de los sitios de cazadores.
Este es otro de los sitios en Valenciana, una laguna importante, grande, en Francisco R. Murguía, alias Nieves, perdón. Los materiales con algunas variaciones en cuanto a dimensiones, pero igual siguen siendo en alguna medida parecidos a las colecciones vistas con anterioridad de Nieves y de Santa Clara Durango. Esta es la laguna en Valenciana, donde precisamente en donde pudimos ver estas concentraciones de material. Estas fotos fueron tomadas en campo. El material estaba ahí in situ. Y esto, bueno, es otra de las fotos de los paisajes que ustedes pueden ver. Si hay entre ustedes algún mesoamericanista o no precisamente mesoamericanista, sino que sea que haya nacido en lugares más al centro o sur de México, seguramente estos paisajes se le hacen terribles, ¿no? Áridos, desolados, pero en realidad no, son paisajes bastante ricos y que nosotros decimos que obligaban a los grupos a la movilidad, pero no es que los obligaran. Ellos realmente querían tener esa movilidad y aprovechar lo que los distintos ecosistemas les ofrecían, ¿no? Un ecosistema distinto en la sierra. Cuando se secaba, yo creo que la laguna, en ciertas épocas del año, se subían a la sierra. Estamos, como les decía, en una región fértil. Los cronistas dicen que sembraban, que los indios que encontraron ahí sembraban. Entonces, pues era en realidad una gama bastante amplia de modos de vida. Y bueno, en Juan Aldama, Zacatecas, siguiendo un poco con este reconocimiento de superficie, yo sé que ustedes me van a decir que no se ve nada, pero con mucha imaginación podemos ver aquí unos alineamientos que en realidad no les había yo encontrado mucha forma, pero leyendo a Carlos Torreblanca y lo que él encuentra en el Valle de Trujillo, pues probablemente sea muy parecido a esto. Sí, son alineamientos muy sencillos. Carlos sugiere que son solamente los cimientos en donde descansaban otras estructuras. Yo no lo sé, yo no me atrevería a decirlo en este momento, que sean solamente los cimientos o para qué servían este tipo de delimitaciones. Pero bueno, cuando pensamos que solamente nos vamos a encontrar en este espacio concentraciones muy modestas de materiales, muy dispersas, y que no podemos construir hipótesis más complejas, bueno, empiezan a aparecer elementos que nos hacen repensar. En este mismo entorno, en un cerro del mismo entorno, encontramos pinturas rupestres, muy modestas también, y ya muy, muy deslavadas. Aquí hay un motivo, es un círculo, y aquí hay motivos antropomorfos. Tal vez, no sé si los alcancen a ver. Yo sí los veo, pero porque ya sé que ahí están. No sé si ustedes los puedan ver. Están ya muy, muy tenues, están muy deslavados. Pero bueno, es parte del mismo entorno. Abrigos rocosos. Esta región ha sido y va a seguir siendo muy difícil de explorar porque ha sido permanentemente ocupada por grupos delictivos desde los 90s. Se va uno y llega otro, se va uno y llega otro. Como ustedes saben, son muy afectos a las cuevas para esconder pues cosas, ¿no? Entonces, bueno, ha sido permanentemente ocupada esta región y realmente el trabajo se dificulta mucho en esta parte. Este entorno que estamos viendo, bueno, corresponde a una serie de valles intermontanos asociados a abrigos rocosos, a lítica y a otros elementos como pinturas y morteros fijos. O sea, son pequeños valles que tienen todos estos elementos, como estos, ¿no? Como los morteros. Bueno, les muestro esta fotografía para que vean que realmente estamos en un espacio inalterado. En realidad,
La vegetación, bueno, no está alterada, la gente no va a sembrar allí, no es una región habitada, estamos todavía en Juan Aldama, Zacatecas, y empezamos a encontrar cosas que nos brincaron mucho. ¿Sí? Por ejemplo, estos alineamientos. Yo sé que si, insisto, que si hay alguien de ustedes que sea especialista en que le guste Mesoamérica, cualquier cosa sobre Mesoamérica, pues estos alineamientos le van a dar mucha risa. Pero yo los muestro con mucho orgullo porque en realidad nos están indicando algo. Insisto, probablemente es muy parecido a lo que encuentran en el Valle de Trujillo. Este también es un acomodo extraño de piedras y bueno, en vista de que aparecieron estos elementos, pues el recorrido se intensificó y siguieron apareciendo alineamientos. Hasta este momento todavía estábamos incrédulos en pensar, pues que probablemente eran linderos, ¿no? Linderos actuales. Era lo más probable. Los estábamos nada más revisando por mera curiosidad, pero para nosotros lo más probable es que correspondieran a linderos. Pero salió esta estructura, que ha sido motivo de muchos debates y discusiones con colegas, con amigos arqueólogos. A algunos les da mucha risa, dicen que no es nada. Otros dicen que es un corral. No es un corral, o sea, no hay una puertita por donde entren el ganado y pues tampoco se acostumbra a ponerle piso al ganado, ¿verdad? Si ustedes se fijan aquí en el interior, bueno, hay una especie de piso hecho de piedra. Entonces, es muy desconcertante esta estructura circular y muy, muy, muy bien hecha además. La única que encontramos. Hay otra que la circunda, pero solamente a modo de media luna, se ve por acá. Esta es otra foto de la misma estructura. Pero vean, si alguien conoce alguna por allí, por su pueblo, que hayan visto algo parecido, pues pásenme la referencia, por favor, porque hasta este momento yo no sabría decir qué es, pero está asociada otra vez a los mismos elementos que ya les mostré, a los morteros, a la pintura rupestre, a las concentraciones de materiales. Entonces, bueno, presumiblemente pues sea de la misma época o corresponda al mismo grupo, etc. Este es el piso que tiene al interior de la estructura circular. Perdón. Bueno, pues de manera muy preliminar, podríamos suponer que el área de interés corresponde únicamente a contextos tardíos, es decir, no prehistóricos. No sabemos si a contextos que nosotros conocemos relacionados con la cultura chalchihuites o del posclásico o incluso ya después de la llegada de los españoles. No sabemos, pero yo me atrevería a pensar que son tardíos y que no corresponden a otros contextos de cazadores prehistóricos como se han encontrado en otras partes. No alcanzo a leer. No sé si alguien me puede ayudar con la lectura, Adriana. De manera muy preliminar, podríamos suponer que el área de interés corresponde únicamente a contextos tardíos, es decir, no a prehistóricos. ¿Quieres decir algo? No, la siguiente, ¿No? por favor. Ajá. En los materiales podemos encontrar riolita, basalto, pedernal, sílex, cuyos bancos de material son comunes en la región. Sin embargo, no hay yacimientos de obsidiana y la presencia de algunos objetos de este material, lo que alimenta la idea de la circulación de objetos a través del intercambio. Bueno, sigo con la siguiente, por favor. ¿Sí? Esta idea de intercambio se comparte con otros autores. Vera Macías Quintero, 2017, quienes sugieren que debido a la presencia de cierto tipo de textiles en las cuevas mortuorias de Coahuila, es evidente que estas sociedades realizaban intercambios con grupos sedentarios. Muchas gracias, Adriana.
sí, es muy, llama mucho la atención que se encuentren objetos de obsidiana, pocos, no, en realidad no son tantos de obsidiana, pero sí los hay. Y no hay bancos de material en los alrededores. Entonces, eso hace suponer que probablemente estaban intercambiando con sociedades, con otro tipo de sociedades, estos objetos. ¿Sí? Esta idea del intercambio entre los cazadores, bueno, pues obviamente no es nueva, sino que es una parte fundamental de su modo de vida. Y sobre todo encontré este dato de las cuevas mortuorias de Coahuila que también llama mucho la atención, ¿no? Es muy interesante. La presencia de textiles que no pertenecen a ellos, que pertenecen a sociedades sedentarias. Macías Quintero señala en su trabajo que probablemente pueden ser tepehuanos por el motivo por los motivos encontrados en los textiles, ¿sí? Y que parece que tienen una asociación estos motivos con la cultura tepehuana de Durango. Entonces, bueno, ahí ese dato. Híjole, otra vez, perdón. Sí, no te preocupes. Aún no podemos asociar estos contextos a ningún complejo de los propuestos para su área próxima en Coahuila. Tal Así vez. es. Ah, sí, Ah, dices. Ajá, tú dime. sí, Ujú. sí, lo que pasa es que ya hay estudios bastante profundos, por decirlo así, o tal vez no bastante para algunos, pero ya hay estudios que sugieren complejos muy específicos, por ejemplo, en Coahuila. Sí, nosotros no hemos encontrado nada de eso en esta área todavía, nada que los vincule a, a, a Coahuila, por ejemplo. Y bueno, como les digo aquí en el siguiente renglón o párrafo, tal vez estos sitios que les mostré tienen más asociación con los encontrados por Torreblanca para el Valle de Trujillo. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, son sitios probablemente más sencillos. Decía algún Spence, un arqueólogo, él dice que él identifica una fase que él llama San Antonio y dice, es una derivación de Chalchihuites, pero una derivación mal lograda. No recuerdo cuál es el concepto que utiliza, pero es cuando Chalchihuites yo creo que pues ya está en decadencia o un grupo que quiso imitar un poco a la cultura. Y bueno, en nuestros sitios tenemos además la desventaja de que no hay cerámica. Entonces, por eso, incluso aunque podemos vincularlos un poco más con los sitios encontrados por Torreblanca en el Valle de Trujillo, no podemos caracterizarlos por la ausencia de cerámica. Entonces tampoco están dentro de ese complejo San Antonio que dicen que procede de, de Chalchihuites, ¿sí? Entonces como que se dificulta mucho la interpretación de pronto obviamente entre menos datos tengas, ¿no? ¿Quieres Adriana, que ¿me lea? puedes? Ajá, Sí, sí. por favor. ¿Hasta dónde puede ayudar el dato histórico a interpretar un contexto con pocos datos? ¿Quieres decir algo o leo lo siguiente? Lo siguiente, por favor. Ajá. Hacia el norte, exceptuando el Jalisco y unos valles bien poblados de indios pacíficos, los primeros conquistadores encontraron en lo que debía ser la Nueva Galicia un país menos favorable con sus costas cálidas y sus serranías hostiles, o bien sus llanuras sin fin que solo amparaban indios salvajes. Lázaro de Arregui, 1621, citado en Chevalier, 1980. ¿Quieres? Ah, Muchas gracias, Adriana. Es, aquí vamos a entrar en un terreno muy espinoso para la arqueología, porque sé lo renuentes que somos a utilizar los datos históricos, ¿sí? Y yo creo que son igual de importantes que los arqueológicos, sobre todo en estos contextos que les estoy platicando, en donde tenemos tan pocos datos que tenemos que tomar la problemática de varios frentes. ¿Sí? Por ejemplo, yo creo que es igual
o que está igual de desventaja un dato arqueológico mal leído, ¿sí? Que un dato histórico que está también mal leído. O sea, los dos están en desventaja. En realidad, si sabemos buscar la fuente histórica y sabemos interpretarla y desechando también los viejos supuestos o los viejos prejuicios que efectivamente muchos cronistas tuvieron, vamos a encontrar cosas bien interesantes. Además, bueno, como ustedes ven o pueden ver en muchas citas, más o menos todas las citas refieren a lo mismo. Algo de cierto deben de tener, ¿sí? Sobre todo en estas partes eh, o, o sobre todo refiriéndose a los indios del norte de México, ¿sí? Que si bien a ellos les parecía como que todos eran lo mismo, una gama un poco homogénea de naciones chichimecas, en realidad sabemos que eran sumamente distintos, ¿no? Entonces, bueno, debemos tomar el dato histórico con reservas, pero también debemos de alimentarnos de él lo mismo que del dato arqueológico. Por favor. Ajá. Tienen todas estas naciones sus tierras y demarcaciones conocidas y se guardan sus términos, y cuando se sucede que los unos entran a cazar en las tierras de los otros o a comer los frutos sin licencia, por esto suelen tener guerras. Velázquez, 1582, citado en Sempat, Azadourian, 2008. Vean qué cita tan interesante y tan bonita, que en realidad, si sabemos buscar ese tipo de referencias, nos van a dar una mejor idea de los mismos datos que nosotros estamos encontrando, ¿sí? Todos sabemos que los cazadores recolectores tenían límites, tenían sus territorios propios, y bueno, este tipo de citas yo creo que perfectamente ilustran lo que el dato arqueológico dice. Por favor. Ninguno de estos indios y naciones viven en pueblos, ni los tienen sino porque los montes se andan vagamundos de un cabo a otro, y donde quieren estar algún poco tiempo alojados hacen de palos o de rama algunas casillas o chozas muy pequeñas, tan débiles que apenas se pueden reparar en ellas de lluvias y fríos. Velázquez de Sempat, Azadourian, 2008. ¿Quieres que lea la siguiente o Sí, por comentas? favor, la Ajá. siguiente. Bueno, su género de vida nómada obedecía a la necesidad de mudarse de una a otra comarca en demanda de la caza y de los frutos y raíces silvestres. Esclavos del aguaje se movilizaban de arroyo en arroyo y de charca en charca, siempre por los mismos senderos, y hacían sus saltos temporales, ya en los bosques de Mezquite, ya en las hostiles nopaleras. Otón de Mendizábal, 1946. Yo creo que estas dos citas ilustran perfectamente también lo que nosotros suponemos desde la arqueología, ¿no? Y bueno, como les he comentado, es bien importante tomar con reservas el dato que no está corroborado, pero finalmente si nos está sirviendo para definir, amarrar, como decimos, un dato arqueológico, pues bueno, al contrario, hay que utilizarlo. Hay una serie de citas que les puse, pero son más como para ilustrar un poco todos los datos que nos faltaron en el área de estudio, que nos faltan todavía, ¿sí? O tratar de demostrarles qué es lo que quisiéramos saber de esta área. Les decía al principio que en realidad este proyecto no estaba problematizando en conceptos muy abstractos de la arqueología, ¿no? El concepto de nomadismo, el concepto de la Gran Chichimeca, el concepto de las fronteras. No, en realidad este proyecto nace de un interés muy genuino de simplemente querer saber quién vivió ahí y cómo vivió ahí. ¿Sí? Entonces yo creo que el interés de todos en la arqueología tiene que empezar ahí, ¿no? En esa curiosidad de saber quiénes están habitando en ese espacio. Entonces, bueno, para no llevarme más tiempo, son solamente una serie de citas bien interesantes, a mí me gustan, pero
Si quieren, pasamos al siguiente paso de la dinámica. Ustedes digan. Si tú quieres, podemos mencionarlas de todas formas. Bueno, yo creo que hay tiempo. Hay una que, esta sobre todo, sí me interesa mucho. ¿La leo? Ajá. Sí, por favor. Los objetos descritos en estas crónicas evocan la importancia que debieron tener, la cual sin duda obligaría a negociar con otros grupos, como es el caso del peyote, el que tenía un gran valor y de hecho era un motivo importante de intercambio. Lo envían a buscar ocultamente o por vía de mercancía con cueros o flechas, que es su moneda. Alonso de León, 1649. En esta cita, yo creo que tenemos muchos datos bien importantes, ¿sí? Primero, estamos hablando de sociedades que tienen muy pocas pertenencias, ¿sí? Son muy poco apegados a lo material. Entonces, evidentemente, las pocas cosas que ellos quieren tener, las quieren tener a toda costa, como fue el caso del peyote para algunas sociedades, ¿no? Que hay muchas referencias que nos indican o que nos hablan de todo lo que hacían para conseguir el peyote. Pero además otra cosa importante para tratar de comenzar a, a desmenuzar o a desanudar lo que son estas sociedades es el hecho del intercambio, ¿sí? Y de cómo este autor nos dice que los cueros o las flechas son su moneda. Digo, para los que estamos muy enamorados del tema del intercambio, esta cita es como oro, ¿no? Para nosotros, es decir, ¿cómo negociaban esas sociedades? ¿Qué intercambiaban? ¿Por qué? ¿Era objeto por objeto? Sí, sí era objeto por objeto, pero también aquí nos dice pues, los cueros o flechas, que es su moneda, así como el cacao en el centro de México, ¿no? Acá la moneda pudieron ser los cueros y las flechas. Esta es otra cita maravillosa. La voy a leer. Yo creo que esa sí la alcanzó a ver. Bueno, tú me dices. Ajá. Gracias. Dice, en el comercio que el español establece con los indígenas, pronto comprende que el intercambio que estos venden es estrictamente equitativo, es decir, de mutua conformidad. ¿Sí? Muchos antropólogos en Asia, en África, han hablado de esto, ¿sí? De la importancia del intercambio, sobre todo para las sociedades cazadoras-recolectoras, ¿sí? Y aquí lo tenemos, creo yo, descrito de una manera muy general, pero descrito por alguien que además lo vio, lo vivió, ¿sí? Esto es, yo creo que muy importante porque además, otra cita, no recuerdo el autor, es un cronista, pero decía que, bueno, cuando llegaron los españoles al centro de México, por ejemplo, que después de que los indios se pacificaron, por donde pasaban les ofrecían agua, les ofrecían comida, eh, pero que en tanto avanzaban al norte, todo cambiaba y decían aquí, y lo dice esa cita muy parecida a esta, dice, aquí no te dan nada si tú no les das algo. Los chichimecas son así. Cuando tú les pides agua, ellos te dicen, ¿y tú qué me das? ¿Sí? Entonces, son sociedades con una conceptualización diferente y que su mundo funciona así, a través del intercambio. Y creo que ya son todas las citas. Y bueno, pues a grandes rasgos, les advertí al principio que eran pocos datos, mucho el interés, mucha la pasión, pero estamos todavía en una etapa muy, muy prístina. Pero bueno, espero sus comentarios. Doctora Liz, Muchas gracias. a nombre de toda la sala y los que puedan poner el icono de aplausos, pues adelante, y este es el sonido de nuestra sala. Muchas gracias, muchas gracias. No, pues gracias a ti, doctora Lisbeth. Pues vamos a ir a este siguiente bloque, que es el bloque de preguntas, felicitaciones, comentarios. Estamos transmitiendo por vía Facebook, vinculación, y también estamos aquí en esta sala.
Primero, antes que nada, esta problemática nos revela dos cosas muy fundamentales en la arqueología. Lo primero que nos revela es que hace falta estas caracterizaciones de sitios arqueológicos. Esta documentación todavía nos sigue faltando. Nos muestras un pedazo de la región, pero igual yo estoy del lado de San Luis Potosí, en la parte norte de San Luis Potosí, y hace falta muchísima documentación en el sentido de un proyecto de prospección. Por el otro lado, sé que la doctora Mónica Teix ha hecho este enorme esfuerzo, pero el estado de San Luis Potosí es muy grande y hace falta más colaboraciones. Por el otro lado, estas documentaciones históricas, estas búsquedas de fuentes que nos aproximen a ese pasado, a esas descripciones de quiénes eran esos grupos humanos, y se ha hecho y se siguen haciendo, pero creo que esto también es una tarea para las nuevas generaciones, el seguir buscando documentación y demás. Y por el otro lado, hace falta. Yo creo que el problema de cazadores recolectores no está tanto en su misma idea de, bueno, son cazadores recolectores, sino la problemática de resolver de una manera interdisciplinaria. Y me refiero a que pues nos hace falta, fíjate, ahorita estaba reflexionando, nos hace falta crear laboratorios en nuestras instituciones, porque el propio hecho de dejarle la tarea al arqueólogo para que registre los sitios y demás, pues va encaminado con otros laboratorios, con otros especialistas. Aquí nos presentan varias diversidades de materiales, entre ellos arqueobotánicos, los arqueozoólogos, la gente dedicada a la química, al descubrimiento de los residuos químicos, la gente que maneja muy bien estos aparatos de de la prospección geofísica, geoquímica. Pensando también en esta idea de los compañeros antropólogos físicos que involucran, digamos, toda esta investigación alrededor de los restos humanos y sus comportamientos, por mencionar los tipos de laboratorios que nos hacen falta. Y este es un buen escenario. Lo que tú nos traes es un escenario de reflexión, es un escenario de incluso hasta de pensar en sí qué consideramos un sitio arqueológico, qué es lo que estamos viendo. Por ejemplo, veíamos por ahí esos morteros fijos, ¿lo consideraríamos sitio arqueológico? Hemos tenido la oportunidad de ver morteros y a veces lo primero que me preguntan los estudiantes es, ¿cómo sabes si ese mortero es cultural o es de origen natural? Y Ujú, bueno, es una buena pregunta claro. para iniciar la problemática. Y por el otro lado, pues sabemos que los fitolitos, que es una de las estructuras vegetales, pueden quedar ahí fijos. Entonces, hacen falta estudios. Realmente, hablar de cazadores recolectores en el norte de México son muchos estudios y no solamente es el quehacer de los arqueólogos comprometidos con el norte, sino también de equipos interdisciplinarios. Y es ahí donde hago esa convocatoria a todos y a todas sobre ampliar más el horizonte y empezar a crear en nuestras universidades, en nuestras instituciones, grupos y diálogos para poder hacer resolver estas problemáticas e investigaciones de diferentes índoles. Pues yo soy el primero que está muy agradecido por esta presentación porque me hace reflexionar en estas dos aspectos muy importantes. Y bueno, Adriana, ¿qué tenemos por Facebook?
¿Quieres comentar algo, Adriana? Ya Sí, te gané bueno, la palabra, sí, adelante. sí, bueno, yo también quiero felicitar mucho a Liz. La verdad es que empezó con un panorama de decirnos de que no esperáramos mucho y creo que nos abrió un panorama grandísimo con muchas posibilidades. La verdad es que es muy modesta su postura porque la verdad creo que alcanzaste a hacer bastantes cosas y nos deja ver cómo es que se hace la arqueología en el norte, ¿no? De pronto es una arqueología bien diferente a lo que se hace en el altiplano o en el sur, donde los monumentos o los contextos son totalmente distintos y donde de pronto primero hay que ir a ver qué hay y qué es lo que nos encontramos para a partir de eso empezar a preguntarnos qué posibilidades tenemos con los materiales que vamos encontrando. Liz decía de pronto cómo encuentra colecciones súper abundantes, pero en contexto a lo mejor no tanto material, ¿no? Y esto, bueno, te habla de la personalidad también del norte, cómo sigue siendo un contexto en uso, pues, utilizado, donde la gente va, recorre y lo sigue, digamos, eh, disfrutando y en cierta medida recolectando lo que encuentra y pues se llevan las piezas también, ¿no? Esta es parte, digamos, de la recolección que sigue haciendo en la actualidad y que para un arqueólogo pues de pronto es complicado reconstruir aquello de la nada, ¿no? Del vacío, o sea, leer paisajes donde, como tú decías, bueno, si ustedes ven con mucha concentración, ahí pueden ver un alineamiento, pero llega a tal, digamos, a tanto la especialización de un arqueólogo que puede visualizar esos alineamientos que aparentemente otros no ven, esos paisajes útiles que otros parecen leer como secos, desérticos, donde tú decías, bueno, para un sureño viene y ve este desierto y dice, pues aquí no hay nada, pero tú que ya conoces los contextos, que pudiste ver diferentes tipos de estructuras, de objetos, que seguramente incluso hasta has hablado con gente, eso que también, bueno, has consultado fuentes, o sea, un arqueólogo tiene que ver no solamente lo arqueológico, no solamente Exacto. pirámides, no solamente lo que piensan que es arqueología, aquellos monumentos, no, el arqueólogo de paisajes, ve lo que tú nos mostrabas, flechas, ve fuentes, y la gente, ¿no? Cómo utiliza el espacio ahora para poder decir, bueno, ¿por qué está pasando esto aquí? Ya voy entendiendo. Entonces, nos dejas ver una dinámica bastante rica. Y bueno, como tú decías y como presentaste como título, esta visión llena, está muy ad hoc para llenar vacíos de tantas preguntas que nos quedan por hacer, que obviamente pues hay mucho por hacer, muchísima investigación. Esta gran aportación que tú haces, que me parece, bueno, como decías, no es un proyecto aún, no era un proyecto, ahora probablemente ya va para eso, pero de pronto dices, híjole, ¿qué le faltaba? Estaba totalmente, o sea, está muy bien armado, bueno, está muy bien construido, sé que de pronto a lo mejor lo que pasaba es como todo, primero aquí en el norte, como decíamos, es acercarte a ver qué hay, qué puedo encontrar, cómo lo caracterizo. Y ahora seguramente después de que ya tienes toda esta evidencia, todo este registro, estas construcciones incluso históricas, híjole, hay una posibilidad inmensa de llenar esos vacíos Exactamente. que nos mencionas, ¿no? Y bueno, Sí, yo, ustedes lo dijeron mucho mejor que yo, de verdad. Tú y no, Gilberto lo dijeron mucho mejor que yo, pero sí es así, Adriana. En realidad, bueno, debo empezar por decir que yo soy de allá, yo soy de ese lugar específicamente del que les hablé, del municipio de Juan Aldama, y es algo que toda mi vida vi, ¿no? Y esto que les decía en algún momento de que en realidad el interés de ese proyecto no tenía mucho que ver con problemáticas muy complejas de la arqueología, con problemas teóricos muy fuertes.
No, era un interés muy genuino y muy, pero muy viejo, de simplemente saber quién vivió aquí, cómo vivió, quién trajo estas puntas de flecha, quién pintó eso, ¿no? En realidad es eso, y mucho tiene que ver en esto también la identidad, aunque no queramos. Yo sí creo que vemos que si somos de cierto lugar, vemos ese lugar, por supuesto, de otra manera, ¿sí? O si eres arqueólogo, en este caso, si eres arqueólogo y si vas a hacer un estudio, si siempre has trabajado con sociedades sedentarias y vas a hacer un estudio de cazadores-recolectores, cambias de ojos completamente y cambias de visión, porque no vas a buscar las mismas cosas. No, porque no vas a encontrar nada para empezar, no hay nada, ¿sí? Tienes que ir buscando y construyendo. Y es por eso que para mí es muy importante otro tipo de datos que no específicamente son arqueológicos. Sí, como decía Gilberto, los datos de la química, de la biología, de la arqueobotánica, por supuesto, los incluiría y son importantísimos, pero también incluiría datos, insisto, que son muy espinosos para los arqueólogos, como los datos históricos y los datos antropológicos. ¿Sí? Hay muchas reminiscencias, sobre todo en Coahuila y en el norte de Zacatecas, hay muchas reminiscencias de de los pueblos, cómo eran y cómo son ahora, ¿no? No por nada hubo incursiones apaches hasta el siglo XIX en Coahuila, ¿sí? Todavía había apaches en Coahuila en el siglo XIX. Y no es que se hayan extinguido los apaches y la gente que quedó ahí sea completamente diferente. En realidad hay muchas reminiscencias. Exacto. Sé que es complicado, que es un tema complicado, sobre todo para la arqueología, el diálogo con estas disciplinas que considera que no son ciencias duras, ¿no? Pero para mí es bien importante. Yo no puedo verlo de otra manera. No, Yo no podría leer a los cazadores recolectores sin el dato de la historia y sin el dato de la antropología. Bueno, y antes de seguir, un paréntesis, un saludote a Mauri y a la maestra Almudena, que están saludando por el chat. Un gran abrazo para ellos. no, Perdón, hombre, adelante. y tienes un montón de saludos también por el Facebook. Igual después, si tienes chancita en el día, meterte a ver la repetición para que igual le saludes a todo el mundo que está ahí, que estuvo muy pendiente de tu presentación. Y Ay, bueno, yo gracias. creo que tocas eso que es muy importante. Yo creo que no debemos pelearnos entre disciplinas, más bien hacer vínculos, ¿no? Y bueno, tú estás ahora en una institución, a lo mejor ya no estás en Zacatecas como tal, pero este proyecto surge en Zacatecas, pero puedes hacer ese vínculo, ¿no? O sea, sigue siendo, bueno, estas fronteras físicas las ponemos, digamos, nosotros desde una postura, digamos, más política que otra cosa, ¿no? Y yo creo que para ti como arqueóloga, o sea, con esta visión que tienes, como dices, bueno, el dato duro para mí puede ser también el antropológico como nativa de una región norteña, o sea, evidentemente tú conoces tradiciones, sabes, por ejemplo, eres heredera de ciertos usos, por ejemplo, ¿no? Carácter también. Bueno, eso que ni que no lo puede uno negar a veces, ¿no? Formas de Sí, hablar, quizá de comer y todo, ¿no? de personalidad. Un poco Eso no chichitica. hay que perderlo. No. Pero fíjate, bueno, eso también es bien importante porque de pronto luego decimos, ¿cómo hacemos nosotros los arqueólogos que la gente ame estos contextos que son tan invisibles, ¿no? O sea, de pronto vas a la Ciudad de México y pues bueno, ves las pirámides y la gente se emociona al tomarse la foto. Pero acá en los contextos norteños, pues de pronto dices, híjole, ¿qué? ¿Cómo atraigo a la gente a cuidar algo que aparentemente no se ve o no, no es tan majestuoso, ¿no? O sea, un paisaje así como el que nos mostrabas, para nosotros es bello, bellísimo,
porque le sabes todas las posibilidades, pero a otra persona que tú quieras llamarle la atención de venga, visite, cuídelo, vea todas sus posibilidades, híjole, ¿cómo hacer como arqueólogo también para que se enamoren de este norte tan rico, tan diverso, ¿no? Yo creo que también tú como norteña, nosotros como norteños, creo que hay muchos que somos, de los que estamos aquí, somos norteños en ese sentido, pues igual también tenemos que hacernos esa pregunta, ¿cómo que nosotros sentimos tan cerca y tan querido este contexto, cómo hacemos que alguien también lo valore y lo represente como valioso, ¿no? Bueno, igual déjame, te leo algunos comentarios para que ya no estemos así, nosotros acaparándote. Ese diálogo, sí. Sí, porque luego van a decir, y luego nosotros también queríamos platicar. Bueno, Vladimir comenta sobre Vladimir Huerta, que ya lo mencionaste dentro de la presentación, que era quien trabaja puntas de proyectilítica en el proyecto PacketPan. Bueno, hace un comentario sobre estas estructuras circulares que mencionabas, que por cierto son impresionantes, de verdad, muy, muy diferentes, ¿no? Yo no las había visto nunca. Dice él que Porcayo hizo un registro de estos elementos inmuebles en el norte de Jalisco y que les llama corrales, pero que él, pues al igual que tú, no cree que hayan tenido esa función. No, en realidad, de hecho aquí está ese registro de Porcayo, ese informe, y no estamos hablando de las mismas estructuras. Porcayo hizo dibujos muy detallados y no son las mismas. En realidad yo creo que más bien el término, el nombre que les puso, como que remite a que sea lo mismo a lo que yo les mostré, pero no, son diferentes. Y no sé si les llama corrales Porcayo, porque haya una comunidad muy cerca que se llame así, o porque a él le hayan parecido corrales, Corrales. pero bueno, igual, gracias a Vladimir por el comentario y voy a revisar bien el informe de Porcayo para ver si encuentro el parecido. Hasta este momento yo diría que no, pero voy a revisar. Como tú dices, bueno, de pronto a mí me llama la atención que es bueno, como tú dices, estos sitios se utilizan, híjole, desde quién sabe, no sé, desde el Pleistoceno hasta ayer, y hay evidencia, bueno, entiendo que ustedes nada más hicieron un recorrido, pero hay evidencia, pues, de diferentes fases, ¿no? Y bueno, la calidad de la construcción, como las lajas, la perfección digamos, del círculo, hace pensar que tenía de verdad otra función más sofisticada que de verdad guardar animales, No, ¿verdad? no, eso es impensable porque, pues, para empezar, debería de tener una puerta si fuera un corral, si no Sí. tiene puerta. Y yo insisto, ¿no? Pues, ¿cuándo se ha visto que a las vacas les pongas un piso? Pues no, Ajá. la O qué estructura tiene tipo de piso. crianza, ¿verdad? Exactamente. Sí, no, la verdad, sinceramente, nunca he visto otra. Este, como les decía en ese momento, se las he mostrado a colegas y unos dicen que no es nada, otros dicen que es moderna, a otros les da risa porque lo comparan, porque yo presumo eso, ¿no? Como ellos presumen pirámides, eh, pero una función, no tengo todavía idea de qué pueda hacer. Bueno, como dicen, luego estas cosas, estos hallazgos dan para hacer preguntas, ¿no? Luego, ¿qué hace un arqueólogo con algo extraño? Pues bueno, genera más y más preguntas, ¿no? Lejos de abandonar o tirar la toalla, es como de chin, ya me salió otra cosa que me va a tener Más más ocupado, curioso. claro. No, Bueno, y por ejemplo, uh-huh. lo interesante también aquí es que lo primero que podríamos suponer al ver una estructura así es que probablemente sea de una sociedad sedentaria, alguna reminiscencia de Chalchihuites famoso, etcétera, etcétera. Porque así lo planteaba el propio Kelly, ¿no? Que Chalchihuites pudo haber llegado hasta esa región, pero no hay un solo Tepalcate. Eh, Entonces, eh, no sé. bueno, Bueno, igual
hay mucho, bueno, da como mucho pie para, híjole, si se excava, qué rico va a ser en información, ¿eh? Como decías, la posibilidad que tuvieron los proyectos, el proyecto de PacPan, bueno, fue así súper virtuosa. Y me imagino que con la riqueza de materiales que ustedes nos presentan de solamente recorrido, híjole, no se da como la esperanza de que salga muchísimo, pero Claro. bueno, como están las cosas en cuanto a presupuestos y como tú decías, inseguridad del contexto, Ah, pues sí, también. pues lo complica un poco más, ¿verdad? Y Bueno, nos vamos a quedar con la duda otro rato, sí, creo yo. sí, tristemente. Bueno, dejo a Gil que hable, que haga algún comentario de los que vienen aquí en el Zoom y ahorita volvemos a los de Facebook, ¿sí? Ah, gracias, Adriana. Pues mira, la doctora Mónica Tesch, pues como la conoces, es o la arqueóloga con mayor tiempo en hacer en el territorio de San Luis Potosí, pues arqueología, pues tiene una pregunta particular. Dice, ¿qué tipo de suelo tienes? Bueno, ¿qué tienes? ¿Asolve o degradación de rocas volcánicas? Esa Solve, Es asolve. sí. Pues muchas gracias. Y pues a Mauri Hernández dice, Liz, te mando un gran abrazo y felicitaciones por tu interés por la región del río Aguanaval. Me gustaría que nos platicaras de dónde nace, bueno, su interés para conocer la región desde una perspectiva arqueológica y etnohistórica. Bueno, saludos a Mauri, un abrazote también. Y creo que ya más o menos he contestado esta pregunta. Por una parte, el interés académico, pues, surge de este hueco de información que creo que existe en la región. Y por el lado etnohistórico, bueno, yo creo que eso lo tengo que juntar mucho al hecho de que, como les decía, pues yo soy de ahí, ¿no? Quiero saber la historia de eso y como Adriana lo dijo, el ser de ahí me permite conocer el modo de vida de muchos pueblos, de muchas comunidades muy alejadas, que curiosamente hasta el día de hoy siguen viviendo lo más alejadas que pueden del mundo, siguen teniendo historias muy propias, son comunidades muy cerradas, ¿sí? Y eso me evoca mucho al modo de vida o incluso a la identidad esta tan achacada a los chichimecas, ¿no? Muy reacios y muy cerrados en su forma de ser. Entonces, es eso también un poco, conocer esas comunidades de ahora que son tan cerradas y tratar de irme hacia atrás a través de la arqueología, ¿no? Muchas gracias. Y le pasamos el micrófono a Adriana Macías. ¿Qué Ajá. tenemos por Facebook, Adriana? Bueno, te decía, muchos saludos. Bueno, desde que inició hay mucha gente presente y viéndote, mandándote aplausos y corazones. Ay, gracias. Y te manda, bueno, Cabán Basurto, saludos. Iván, bueno, hace un comentario y va, con pregunta, a la larga. Bueno, dice, es difícil trabajar la arqueología tanto del norte como del occidente, por esa idea que se ha generalizado de que lo importante es lo monumental. Me ha tocado incluso en la zona arqueológica de Sinsunzan comentarios de este tipo. A pesar del tamaño de la plataforma principal, aunque la gente no lo nota, solo buscan las mal llamadas pirámides como las del tipo maya. El mismo Iván dice, pero aún así vale la pena trabajar este tipo de lugares aún sin la presencia de grandes estructuras. Cualquier tipo de restos brinda mucha información. Bueno, o sea que te echan porras de que no te rindas porque o sea, estos paisajes están, pues sí, desérticos, pero geniales, ¿verdad? Bueno, Gracias, Iván. Saludos. Jans Márquez, bueno, porque así está en el Facebook y para quien quiera saludarlo, Josué. dice Josué,
Hay muchos círculos de este tipo, pero sí son evidencias de viviendas antiguas. Solo imagínate los restos de las casas y templos huicholes. Serían círculos solo con dos o otras hiladas de piedra. Lo demás es material perecedero. Claro, claro, claro que sí. Sí, Igual de como la hecho, fuente que mencionas, ¿verdad? Que usaste. sí, de hecho en las crónicas vienen descritos así, ¿no? Ujú, O sea, eran círculos con una hilada de piedra y ya lo de arriba eran carrizos. ujú. Y Josué, si no lo digo es porque los arqueólogos muy ortodoxos me van a decir, no tienes evidencia de eso, y tienen razón, pero sí Bueno, lo creo, por ujú. supuesto, debieron de ser casa, Con una creo. excavación quizá pueda salir, como bien decía Gil, a lo mejor evidencia de alguna planta o de algún, no sé, registro químico Restos de alimentos, ajá, no sé, del claro, uso del sí, suelo, ajá, pero sí, hasta este sí, momento no lo sé, por eso lo no me dejaste aventuro a entre, decirlo. Sí, 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 es cierto, luego la arqueología tiene esos límites, ¿verdad? claro, No claro, puede uno decirlo tan somos muy fácilmente. quisquillosos. Aunque crean que imaginamos cosas, ¿no? Mucha gente luego dicen, Sí, estos arqueólogos saben que se fumaron. así es, así es. Bueno, de también otros comentarios, Gaby García Ayala, que siempre nos sigue en las charlas, saluda y Ah, te Gaby, felicita. muchas Este, gracias. Un abrazote a Gaby. También Saúl Rancaño Castillo dice un gran saludo a la profesora Lisbeth, un tema muy interesante y apasionante. Es verdaderamente lamentable que el proyecto aún no esté institucionalizado. A pesar de esto, la información presentada ha sido muy enriquecedora y sin duda motiva a la participación activa de los que aún estamos en formación. Aquí Muchas estamos gracias. atentos a las oportunidades. Gracias, Saúl. Un gran saludo, Y bueno, Romillat Méndez Cardona dice, Romy. Sí, muchas felicidades, Liz, excelente tema. Y bueno, muchas gracias. Gaby otra vez dice, Lisbeth, muchos saludos, tenía mucho que no sabía de ti, trabajamos en Peralta hace muchos años, cuenta conmigo para participar en tu proyecto, tengo muchas ideas para trabajar esa área. Pues Ah, digo, muy bien, muy bien. Sí, igual, esto es lo genial de estos foros, salen, bueno, si bien 1000 preguntas, también 1000 posibles respuestas, ¿no? Y aliados y esto que decíamos, bueno, lejos de cerrar fronteras, yo creo que como los chichimecas de antes, ahora debemos hacer como esos vínculos, ¿no? Como bueno, tú sabes esto, tú me enseñas a hacer tal cosa y yo te intercambio este otro conocimiento. así es, así es. Y entonces de esa forma poder seguir como creciendo en conocimiento y pues seguir protegiendo nuestras fronteras, bueno, nuestras fronteras de conocimiento y de tradiciones y pues de patrimonio que de pronto si no lo rescatamos y lo hacemos valioso para las generaciones presentes y futuras, pues se va a perder, ¿no? Bueno, Gil, creo que hay Eh, más ah, en su... Mira, aquí en Zoom le vamos a dar la palabra que nos ayude a abrir los micrófonos a Ana. Ana, adelante, que tenías un comentario. Bueno, esperamos que resuelva el problema técnico de abrir micrófonos. Saludos, A Saúl. ver, vamos a ver, Gracias, Mónica. vamos a ver Gracias. si solicitar para reactivar audio. Adelante, ya está. Muy bien. Hola, hola Lisbeth, soy Ana Iris. Hola, Ana, ¿qué tal? Bueno, pues felicitarte por tu trabajo y fíjate que sí, todo lo que tú mencionas es algo que hemos discutido mucho acá para Durango. Básicamente porque, bueno, yo cuando regresé de Zacatecas a trabajar acá, pues sí, me tocó vivir eso que tú mencionas, en literal tirarme a la tierra a ver o a comprender cómo estaba construido ese espacio, porque solamente veíamos los alineamientos. Y en todos estos años que tengo trabajando aquí,
hemos llegado a una conclusión con las estructuras circulares de que es necesario realizar excavaciones porque, por ejemplo, para el Estado no tenemos en estructuras circulares excavaciones controladas, casi información que hay es de saqueo, entonces pues queda como muy en el aire. En el caso de la ferrería, aunque sí las tenemos descritas, David Muñiz y yo tenemos un escrito de arquitectura de la ferrería, que justo definimos como todos estos espacios a partir de la arquitectura, pues también dejamos claro, ¿no? que pues hace falta tener algo controlado y que es sumamente necesario realizar excavación en estructuras circulares. Pero fíjate que también tengo yo otra observación muy puntual de que también tú haces, de que es necesario que echemos a la mano las herramientas de la historia y de la antropología, y en este caso yo también considero de la etnografía, porque cuando Sí, claro. mostraste tú tu estructura circular, no sé, tú me dirás qué hay alrededor de ella. Yo trabajando en el norte de Durango, pues salíamos a platicar con la gente que habitaba esos espacios, y una de las estructuras circulares que presentamos son taunas, que ellos están utilizando para la separación del oro. No sé si donde tú estás hay minas o qué No, esté sucediendo ahí. No sé, hay como muchas explicaciones, pero sí considero que es necesario realizar una excavación. claro. O sea, porque sí hay como muchas explicaciones para este tipo de estructuras, Sí, pero lo sé, lo sé. Créeme que he descartado muchas porque hasta miedo me da mostrarla, te soy sincera, porque obviamente la primera reacción es, pues, eso no es arqueológico, eso bla, 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 bla. Sí, entonces buscamos muchas posibilidades, entre ellas esta. Acá en Guanajuato, por ejemplo, curiosamente hace poco me tocó hacer una inspección a una hacienda y me mandaron porque había una estructura circular que pensaban que era prehispánica. Entonces, por eso fui yo a verla. No era una estructura prehispánica, era una estructura asociada a la hacienda, pero resulta que allí molían, o sea, era una hacienda harinera, sí, y la estructura era igual, era una estructura redonda, con un piso de piedra. Entonces, bueno, sí, ciertamente tienes toda la razón. Hay muchas explicaciones. Una de ellas es precisamente que estuviera asociada a una mina, pero no hay minas por ahí. No las hay. Ok, bueno. Y también, bueno, de lo que comentaba Gilberto de los fitolitos, en el caso de Durango nosotros tenemos un problema. Bueno, eh, fuimos a trabajar a la UNAM esta separación de fitolitos, pero al analizar o ver qué tipo de plantas pudiera ser, también en conjunto con la ENA, el problema que identificamos es que no hay una base de datos como lo tienen para el sur, centro y sur de México, de qué plantas existían. Entonces, primero también los biólogos que trabajan plantas hasta actuales necesitan que hacer ese trabajo de fitolitos para identificar las plantas, ¿no? Entonces sí tenemos Claro, como muchos huecos que está bien que sepamos que existen, pero que tenemos que empezar a trabajarlos, y no nosotros, siempre. pues sí como guiar ciertos trabajos que se puedan hacer para que nos echen la mano a nosotros como una herramienta o aprovecharlo, ¿no? Otra de las cosas que también es interesante que mencionas es que debemos de entender que el norte de México, si bien por las características geográficas que tiene, ha sido un espacio de reocupaciones. Entonces siento que también trabajar eso es de suma importancia. O sea, no podemos entender un espacio que fue ocupado en la antigüedad y que ya nadie se paró ahí, ¿no? Pues al contrario, sí se han seguido parando otras personas y han hecho cambios o han utilizado o reutilizado estas cosas, ¿no? Cosas que nos hemos planteado también con los tepehuanos que tenemos aquí, ¿no? O sea, que hay discusiones en cuanto a la cerámica, de la chalchibuteña, si es herencia Ujú. de los Ódamo, ¿no? Entonces tenemos como muchos replanteamientos que muchas de las teorías que teníamos en el pasado, pues no, ya no corresponden, ¿no? Sobre todo Así es. también a las migraciones del sur al norte, que también ya no nos van. Entonces sí siento que estamos en esta como nueva idea de reformar o de reacomodar todas las explicaciones que pues a nosotros se nos dieron, ¿no? Pero Claro, justo por eso es y sumamente importante lo que tú dices. muchas gracias, Iris. Y
Sí, fíjate que precisamente en el afán de deshacernos de viejas teorías, no por el hecho de que sean malas o de que no sirvan, sino más bien por el afán de volver a empezar, ¿sí? Y un poco así con la mente más clara, ¿sí? Y de no partir del hecho de querer encajar en una teoría cualquier dato que encontremos, ¿no? Entonces, efectivamente, el hecho de que fueron y vinieron o regresaron, como tú dices, pues ya no nos van. Y la zona que yo toco, pues entra también en esta dinámica, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a construir otra vez desde cero, ¿sí? No desde la teoría, sino ya vimos que esas no eran, entonces, pues ahora desde campo. Sí, exactamente. Muchas No, pues gracias, muchas Anaís. felicidades y me da gusto verte. Igualmente, muchas gracias. O lo Eh, que pueden hacer varias, bueno, digo, perdón, interrumpiendo un poco, aprovechando que Ana Iris, también trabaja cosas del norte, de pronto yo creo que lo que queda hacer y que es un poco bueno, el inicio de la presentación de Liz, no es que se renieguen de los términos ni de las clasificaciones quizá, pero de pronto es ¿por qué no hacer teoría desde el norte, ¿no? O sea, porque estos términos que se aplicaron para definir lo que era el norte eran externos, sin conocer Así las es. dinámicas. Entonces, qué mejor que desde la arqueología del norte se generen teorías explicativas para definir, bueno, estas dinámicas de organización, de límites, de funcionalidad, y entonces con base a eso, pues realmente construir, como dice Liz, desde cero. Bueno, y no desde cero, porque pues bueno, se tiene ya mucho conocimiento, ¿verdad? Hay investigación por todos lados. Entonces, realmente reconocer qué se está haciendo en cada región del norte y poder construir desde el norte una nueva cara del norte, Así es. como tal. Perdón, Gil, te interrumpí. No, yo lo que iba a insistir es precisamente que estos espacios se sigan fortaleciendo y que mejor si Ana nos pasa por ahí su correo para invitarla después a que nos dé De una hecho, ella charla, sigue. ¿sí, verdad? Ah, mira, Sí, perdón. Sí, yo sigo y queda como anillo al dedo. Mira, sí. pues entonces, pues seguir fortaleciendo esta comunicación que se requiere y Sí, no es una comunicación entre instituciones, sino es una comunicación entre personas, entre individuos que quieren resolver estas problemáticas o que están comprometidos con la arqueología del norte y sus zonas anexas. Le ponemos zonas anexas porque también están esas terminologías que se siguen Sí, discutiendo, hasta dónde se dice Mesoamérica septentrional, eso no es sociedad sedentaria o es sociedad nómada, hay mucho que plantearse. Y yo creo que también es importante, como bien lo señalan, el aspecto de las teorías. Hay por ahí un buen texto de Manuel Gándara que nos habla sobre las teorías del observable y de la observación. Yo, con la experiencia que hemos tenido aquí en el norte, pues resulta ser que luego mis estudiantes que habitan en el norte, que crecieron en el norte y que son gente de campo, híjole, tienen una enorme habilidad para decir, aquí hay un sitio arqueológico. Yo soy mesoamericanista, bueno, me formé allá en Mesoamérica, y cuando vengo aquí, digo, pues no veo nada más que plano y me dicen, no, aquí hay una estructura. Aquí hay una estructura y el ojo que desarrollan, y eso viene en colación con las teorías del observable y de la observación, es decir, estamos tan, digamos, tan encasillados en encontrar pequeñas elevaciones, estamos tan encasillados en encontrar esas estructuritas, esos alineamientos que luego un pequeño alineamiento, como los ejemplos que nos mostrabas, pues revelan que
sé, ahí hay varios unidos, ¿no? Entonces, ir haciendo el ojo clínico, como le llamamos, ese ojo clínico para encontrar a estas sociedades que muy bien lo han señalado, estas sociedades que desde los primeros pobladores hasta nuestros días se han ocupado esos enormes territorios. Y viene a colación con una anécdota. Por ahí en Aguascalientes nosotros estuvimos trabajando un sitio, La Montecita, que es un sitio de sociedades sedentarias, y con alineamientos, pero resultaba ser que había sus alineaciones eran cuadrangulares, rectangulares, y nos salía unas cosas circulares, unas cosas ahí circulares que por la forma y todo lo demás, y el patrón decíamos, no, estos son antiguos, pero no, cuando uno hace esa etnografía, en este caso hicimos esta etnozoología, se descubrió que que hace 300 años habían familias que eran contratadas dentro de las haciendas para caminar los chivos, y habían rutas de chiveros, y ya esas rutas de chiveros y chiveros y borregos las hacían, y que llegaban a los lugares que conocemos como majadas, y esos lugares de majadas, ahí levantaban una pequeña choza, y esa choza era una alineación de rocas circulares, y arriba le ponían un techado de diferentes, encontramos a un señor ya de mayor edad, más de 70 años en ese entonces, que agarraba la palma la palma de la yuca y hacía el techo, nos enseñó a hacer el techo y nos enseñó cómo en esta etnografía, cómo se empezaban a enlodar estos lugares. Y vaya, o sea, a lo que voy con esta anécdota es que no siempre lo que nosotros pensamos como arqueólogos suele ser muy antiguo, sino que cuando cruzamos información, cuando hacemos estas etnografías, estos acercamientos con la gente del lugar, nos puede ir marcando las rutas de lo que observamos, y marcando también estas ideas de las fuentes históricas, y vaya, cuando nos acercamos a las fuentes históricas, pues decían ahí la suma de cabezas de cabras, decían, bueno, son tantas cabras y se hace la ruta de tal punto a tal punto, que luego eran alrededor de más de 60, 70 kilómetros. Era impresionante, y cómo iban entrando en diferentes haciendas pidiendo permisos y demás, y luego regresaban a la hacienda original, y así había como un pacto entre haciendas, y descubre uno a partir de un dato que eran esas estructuras circulares, esas estructuras que nada más eran alineaciones de piedras, así como lo que por ahí se observa, unas y que decíamos, pues, según la evolución arquitectónica, las estructuras de piedra circulares son más antiguas, y luego siguen las cuadrangulares. Uno quedaba con esa idea, pero al contrastar toda esta información, pues bueno, derivó que era más histórico. Bueno, pues ese es mi ¿Puedo comentario. comentar algo? Sí, adelante, adelante. Al respecto, precisamente? De hecho, precisamente este interés en que se haga, al mismo tiempo que arqueología, se haga historia, se haga antropología, por supuesto etnografía, es precisamente por este interés, ¿sí? El hecho de que, por ejemplo, esta estructura que les mostraba no fuera de hace 1000 años o 2000 años, en realidad para mí no perdería su valor. ¿Sí me explico? Este interés genuino que les comentaba de que lo que queremos saber es qué pasó ahí, qué hicieron ahí, cuál era la función de ese espacio, ¿sí? Entonces, si es de ayer, adelante, perfecto. Si es de hace 2000 años, también, ¿sí? Entonces, es esta idea, ¿no? De que todas estas disciplinas nos ayuden a descifrar un espacio y no decir, no, pues es que, bueno, en mi caso es así, yo entiendo que muchos proyectos arqueológicos, sobre todo del norte de México, están buscando lo más antiguo. Por supuesto que como desconocemos totalmente eso, estamos esperando también sus aportaciones, pero en mi caso no es así, ¿sí? En mi caso, en realidad,
No estoy buscando lo más antiguo, estoy tratando de definir lo que pasó en ese espacio, de conocerlo, de caracterizarlo de alguna manera. Sí, entonces, por supuesto, estoy abierta a cualquier posibilidad que sea esa estructura, ¿no? De lo que sea esa estructura. Pues, Pues tocas. perdón, me dicen mis compañeros de soporte técnico que nos tenemos que despedir de Facebook Live. Seguimos en Zoom, pero muchas gracias por acompañarnos. No se nos olvide la siguiente transmisión que nos dice Nos Adriana. toca con Ana Iris. Bueno, rápidamente, bueno, aquí la tenemos con nosotros. Ella nos va a presentar nuevos aportes cronológicos en la arqueología de Durango. Los esperamos a la misma hora aquí en Zoom y en vinculación de Ciencias Sociales e Historia de la Universidad de San Luis. Gracias. Muchas gracias y nos pedimos, Rápido. hacemos corte por allá por Facebook y seguimos por